Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. El día de hoy vamos a estar compartiendo Hechos, capítulo 7, la última parte del capítulo 7, la última parte del discurso de Esteban que vinimos viendo desde hace varias semanas. Vamos a leer entonces los versículos del 51 hasta el 60 y lo vamos a hacer de manera alternativa. Vamos a comenzar entonces. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido llegar hasta esta última parte del discurso de Esteban. Y hoy nosotros queremos meditar un poco más en cuál es tu propósito también para nuestra vida y cómo también tú quieres que te glorifiquemos cuando nos toque partir de este mundo. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender bien lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Te damos gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 55. Leamos a una voz. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Vivimos en tiempos cada vez más violentos. No hay un día en el que no escuchemos alguna noticia acerca de un hecho fatal o un asesinato producto de la maldad de los hombres. Fue también por maldad que ocurrió el primer homicidio de la historia de la humanidad. Caín mató a su hermano Abel por su incontrolable envidia, porque los buenos actos de Abel dejaban al descubierto la mediocridad y la codicia de Caín. A pesar de la perversidad que nos rodea, como hijos de Dios, Juan nos insta a hacer a un lado toda maldad y revestirnos de amor, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando una persona vive sumida en la maldad, detesta que los otros evidencien su malicia, ya sea con palabras o con hechos. Al ser expuesto, reacciona con desprecio y hasta con violencia. Así sucedió ya desde el principio en el homicidio del justo Abel, el primer hombre en sufrir la muerte. Por eso, no nos resulta extraño
que el primer mártir de la Iglesia también padeciese una cruenta ejecución por permanecer en la verdad y por revelar la injusticia y la maldad de la gente de su época. Esteban, un varón lleno del Espíritu Santo, pudo resistir cada ataque verbal de sus adversarios con la sabiduría que recibió desde lo alto. Todo intento por desacreditarlo había sido inútil. Así que sus contrincantes tramaron un maligno plan sobornando a falsos testigos que lo acusaron de blasfemias que no había cometido. Aún así, al declarar frente al concilio, que era el tribunal de los judíos, Esteban echó por la borda toda falsa denuncia en su contra, apoyado en la historia de Israel y en la veracidad de las Escrituras. De este modo, sacó a la luz la perversidad de sus rivales, sin necesidad de inventar nada en contra de ellos. Les reveló la cruda verdad. Como consecuencia, terminaría siendo apedreado por una multitud encolerizada. ¿Y por qué causa le mataron? Porque las obras de ellos eran malas y las de Esteban justas. Con su ejemplo, Esteban nos deja ver cómo debe vivir y cómo debe morir un hijo de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra misión impostergable y cuál nuestra esperanza inquebrantable en medio de la mayor hostilidad? Que al igual que Esteban, nuestros ojos estén puestos en los cielos y no en lo terrenal. Usemos gloriosamente nuestra vida para dar testimonio de la verdad del Evangelio. Mantengámonos fieles hasta que llegue el día en que contemplemos a nuestro Señor Jesús en gloria a la diestra de Dios. Amén. Dos falsas acusaciones derivaron en dos relatos históricos con dos argumentos firmes que demostraban su inocencia. Esteban dejó muy en claro que él no había blasfemado ni contra Moisés y su ley, ni contra Dios y su templo, como lo acusaban. Para Esteban, Moisés era un magnífico referente, sombra y figura del Mesías. Su ley eran palabras de vida. Así que los blasfemos contra Moisés y la ley y contra Dios eran otros. Eran los mismos miembros del pueblo de Israel que desde la antigüedad y hasta el presente habían vivido desobedeciendo e ignorando las Escrituras. Eran quienes habían pretendido recluir al Dios infinito en un edificio hecho por mano de hombres, sin reconocer que su trono es el cielo y la tierra estrado de sus pies. Con esta declaración, resultaba inevitable que los opositores se sintiesen afectados. Ellos habían pretendido deshacerse de Esteban con maliciosas artimañas, pero él terminó por exponerlos como blasfemos. Aún así, se obstinaban en no querer reconocer las evidencias que el diácono ponía sobre la mesa. Por eso Esteban arremetió con gran ímpetu contra quienes lo condenaban y pasó de ser acusado a acusador. Con resuelta indignación les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La expresión duros de cerviz manifestaba la obstinación y el orgullo de sus oyentes. Ellos no querían dar el brazo a torcer. Sobre todo se rehusaban a reconocer su pecado. En lugar de esto, ardían de furia en contra de quien era justo y les revelaba la verdad. Por eso, en vez de arrepentirse, querían deshacerse de él, por la dureza de sus corazones. Porque no les gustaba que otros les mostrase que estaban equivocados. Porque se negaban a pensar que ellos eran pecadores. Duros de cerviz, los llamó Esteban. Además los acusó de ser incircuncisos,
de corazón y de oídos. La circuncisión era el sello del pacto entre Abraham y el Señor. Así que todo descendiente de Abraham y miembro del pueblo de Dios era circuncidado. Por eso se les llamaba incircuncisos a los extranjeros que vivían conforme a sus costumbres idólatras. Sin embargo, Esteban llamó a sus oyentes judíos incircuncisos, incircuncisos de corazón y de oídos. Porque por más que cumpliesen en su cuerpo con una circuncisión externa, sus corazones estaban lejos de Dios. Eran hipócritas e idólatras. No entregaban su corazón al Señor ni prestaban oído a sus palabras. Por más que asistían a los cultos a Dios, no prestaban oído a sus palabras. Antes seguían la voz y los hábitos pecaminosos del mundo. Dios le dijo a los antepasados infieles de Israel: he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. No la aman. No aman la palabra de Dios. Asimismo, Esteban les reprochó su resistencia contra el Espíritu Santo, tal como habían actuado sus ancestros. De ellos, Isaías había declarado que recibieron el favor y el amor del Señor, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ahora, por más que el Espíritu Santo golpeaba los corazones de los adversarios con fuertes latigazos, con cada palabra que Esteban pronunciaba, aún así, ellos se resistían a arrepentirse. Por más que el Espíritu Santo trabajaba golpeando el corazón de cada uno de ellos, con cada palabra que escuchaban de la boca de Esteban, no querían arrepentirse, se resistían. Por el contrario, como hicieron sus antepasados, procuraron hacer desaparecer a quien les revelaba sus vidas pecadoras. Por eso Esteban añadió: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Los verdaderos blasfemos contra la ley y contra Dios eran los mismos que acusaban a Esteban de blasfemia. Estos habían perdido su identidad como pueblo de Dios, rebelándose contra el Espíritu del Señor y desoyendo sus palabras que les traía por medio de sus siervos. Jesús ya antes había reprendido a los líderes religiosos de Israel, diciéndoles: ¡ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Así que los rivales de Esteban quisieron condenarlo, pero se llevaron una fuerte reprensión, porque no querían reconocerse como pecadores, por más que sobraban las evidencias, porque no amaban la palabra de Dios, sino que la rechazaban,
porque se resistían a la obra del Espíritu Santo, volviéndose enemigos de Dios. Como consecuencia de su rechazo a reconocerse como pecadores, a guardar la palabra y a oír la voz del Espíritu Santo, como consecuencia se negaban a arrepentirse. Y así como vivieron sus antepasados infieles, menospreciaron los anuncios de la venida de Jesús el justo y terminaron ejecutándolo sobre una cruz. Aunque él era el inocente Hijo de Dios al que decían esperar. Aunque él solo buscó hacerles el bien y traer justicia y salvación. Aunque él lo había abandonado todo para venir a morar entre nosotros con su cuerpo mortal, con un cuerpo mortal como el nuestro. Finalmente, la dureza de sus corazones los llevó a convertirse en entregadores y matadores, traidores y asesinos de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Aunque nos duela, nos avergüence o nos neguemos a admitirlo, también muchos de nosotros vivimos de la misma manera que los oyentes de Esteban. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistiendo al Espíritu Santo, sin genuino arrepentimiento, traicionando y matando al Hijo de Dios. Al igual que los adversarios de Esteban, mucha gente se rehúsa a reconocer que es pecadora, porque no se consideran personas malas. Pero por más que no lo sean, el pecado no tiene que ver con una falta de moralidad, sino con la desobediencia a Dios. No es una cuestión humana, sino espiritual. Y la palabra es clara cuando nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por estos días, algunos cristianos piensan que en Cristo ya no son más pecadores. Ahora son santos. Amén. Ojalá sea así. Lo dicen con sus palabras o lo creen en su mente. Yo ya no soy más pecador, yo ya soy santo. La cuestión está en que no quieren reconocerse como pecadores, por más que sobren las evidencias. Porque malinterpretan la palabra, ignorando que fuimos llamados a ser santos, llamados a ser santos como Dios es santo, y no que ya seamos perfectos. Todos los cristianos debemos enfrentar una lucha espiritual constante por alcanzar la santidad del Señor. Si dejaste de luchar, ya estás perdiendo. Juan nos dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El desconocimiento del pecado está estrechamente relacionado con la falta de amor a la palabra de Dios. Como dijo Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero si no amo la palabra, si no busco la palabra, ¿cómo voy a reconocer mi pecado? Asimismo, nuestra falta de descubrimiento como pecadores viene al resistirnos u oponernos a la obra del Espíritu Santo. Jesús señaló que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo voy a reconocer mi pecado si yo no vivo en el Espíritu Santo? Como consecuencia, para quien no logra verse como pecador, no hay arrepentimiento.
El que no se ve como pecador no experimenta arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Como tampoco hay santificación ni restauración espiritual. Quien no reconoce su pecado todavía está bajo el dominio del diablo. Y no reconoce su pecado. ¿Por qué? Por su orgullo. Y entonces, ¿para qué Jesús vino a este mundo? ¿Para qué? Juan nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para romper toda ligadura de pecado, para librarnos de la muerte y llevarnos a su eternidad de gloria. Si no reconocemos nuestro pecado frente al sacrificio de amor de Jesús por nosotros, no haríamos otra cosa que traicionarlo y condenarlo junto con quienes lo llevaron a la cruz. Una y otra vez, una y otra vez. Reconocernos como pecadores no es una flagelación constante que pretendemos aplicarnos por puritanismo fingido, desconociendo la gracia recibida. Reconocernos como pecadores es la forma en la que confesamos que necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador, quien pagó el precio de nuestro perdón y salvación, es Jesús, el justo. Aquel que dio su vida tomando nuestro lugar en el castigo por nuestros pecados, para que llevemos una nueva vida, libre de los hábitos del mundo. Pensemos. ¿Qué nos diría Esteban si hoy estuviera aquí frente a nosotros? ¿Qué nos diría Jesús si estuviera hoy aquí frente a nosotros? Como miembros de la iglesia, seguramente esperaríamos que no salgan de su boca palabras de reprensión, sino de ánimo. Todos queremos recibir palabras de ánimo, palabras de bendición. Pero si no fuera así, ¿sería injusto escuchar del Señor una fuerte reprensión? Procuremos venir ante Jesús con un corazón humilde en todo momento, no negándonos a reconocer que no somos perfectos, porque todos nos equivocamos, todos pecamos de boca, acción, omisión o pensamiento. Procuremos, por tanto, amar la palabra de Dios y guardarla con toda atención en nuestro corazón. Anhelemos ser revestidos del Espíritu Santo para llevar una vida en comunión con el Padre Celestial y en lucha permanente por alcanzar su santidad. Haya en nosotros arrepentimiento agradable al Señor. Entonces obtendremos perdón y vida, salvación, santificación y restauración espiritual en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Los términos del juicio contra Esteban habían cambiado. Los antiguos acusadores eran ahora los acusados. No obstante, ellos no estaban dispuestos a abandonar su posición. No estaban dispuestos a ser derrotados. Por eso, Lucas nos dice que, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Crujían los dientes contra él. Lejos de arrepentirse, quienes oían a Esteban ardían de odio en su interior. Les dolió que se les dijera la verdad.
y que se los expusiera públicamente. David nos dice que maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Que los adversarios de Esteban crujiesen sus dientes muestra su impiedad y su disgusto frente a aquel que era justo. Y más aún, su ira se volvería incontenible ante la declaración que Esteban haría a continuación. La palabra nos relata que los opositores crujían sus dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En una maravillosa escena donde todas las personas de la Trinidad se hicieron presentes, Esteban recibió una gloriosa visión. Lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y allí estaba Jesús, el Hijo del Hombre, a la diestra del Padre Celestial. Tal como Jesucristo lo había prometido cuando fue condenado por aquel mismo concilio. En ese momento, el Señor había dicho: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, derrotando a la muerte. Por eso, tal como lo afirmó, el Cristo vencedor se halla a la diestra de Dios, con autoridad, con poder, en gloria, victorioso. Así lo testificó Esteban, que pudo ver a aquel que lo esperaba en su reino con los brazos abiertos. Después de oír estas palabras del diácono, imaginemos, el furor de los oyentes ya era incontenible. Por eso, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Aquellos rivales gritaron y se taparon los oídos para no seguir escuchándolo. Entonces se abalanzaron sobre él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban no trató de defenderse, no insistió en convencerlos de su inocencia, no trató de hacerles ver que lo que hacían era indebido. Por el contrario, supo que iba a dejar este mundo y encomendó su espíritu al Señor Jesús mientras lo lapidaban. Mientras todos, movidos por su emoción enardecida y su descontrolado orgullo herido, acometían contra él. Pero esto no era todo, no fue todo. El relato nos dice que, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Las últimas palabras de Esteban fueron una oración en la que intercedía a la espera de que Dios perdonara a quienes lo mataban. Así lo había hecho también Jesús antes de su muerte, cuando oró desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por esto, sabemos que las intenciones de Esteban nunca habían sido acusar y agredir a sus oyentes. Lo que él pretendía era que ellos se arrepintiesen y recibiesen el perdón y la salvación de Jesús. Su inmenso deseo y amor hacia sus enemigos lo condujo aún a dar su vida para que quienes lo mataban pudiesen ser salvos. De este modo, Esteban dejó este mundo manifestando su amor a Dios y su amor a sus prójimos. Dejó este mundo depositando su total confianza en el Señor y perdonando. Murió
a imagen de su Salvador Jesús. Él dio gloria a Dios tanto con su vida como con su muerte. Y así nos dejó un poderoso ejemplo a quienes seguimos a Jesús sobre cómo debemos vivir, pero también cómo debemos dejar este mundo, procurando glorificar a Dios en ambas circunstancias. Pablo declaró: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Asimismo, él declaró: antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay personas a las que no les gusta que les digan la verdad sobre su realidad espiritual como pecadores y su necesidad de arrepentirse para alcanzar la salvación de Jesús. ¿A quién le gusta que le digan, vos sos un pecador? Aún así, fuimos llamados a dar testimonio para traer vida eterna. Si nuestra vista está puesta en los cielos, entonces no habrá circunstancia alguna que nos detenga. O por vida o por muerte podremos glorificar a nuestro Señor. De ninguna cosa haremos caso con tal que acabemos nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Aunque haya adversidades y oposiciones, podremos seguir adelante en nuestra misión con la mirada puesta en los cielos, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Jesús dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El mayor deseo de Esteban era vivir como su maestro Jesús. ¿Es este también tu deseo? Pero asimismo, el mayor anhelo de Esteban era entregar su vida como él. Sea también este nuestro deseo, que con todo nuestro ser podamos dar gloria al Señor, dando a conocer la verdad de su Evangelio, aún en los ambientes más duros u hostiles. Que ansiemos ser llenos de su palabra y de su Espíritu Santo para reconocer nuestra realidad espiritual y asimismo para revelar su salvación, llamando a las almas al arrepentimiento y a la vida en Cristo. Usemos bien nuestra vida, invirtamos bien nuestra vida, hasta el día en que podamos encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesús en su reino y contemplemos su gloria a la diestra de Dios. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por traernos hoy tu palabra. Palabra muy dura para escuchar, pero palabra muy necesaria. Palabra que es sanadora a nuestro corazón también. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a anhelar vivir en tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, que nosotros no somos perfectos, sino que necesitamos al Salvador Jesús para que perdone nuestro pecado y para que recibamos de Él su salvación y asimismo su santificación y su restauración espiritual. Sin arrepentimiento no tendremos esperanza, pero en ti, por tu palabra, por tu Espíritu, por tu acción en nuestro corazón, podremos llegar hasta este arrepentimiento y hasta obtener también tu salvación. Señor, te damos muchas gracias porque nos has dado también una esperanza gloriosa en tu reino. Hoy queremos vivir por Cristo, pero también queremos morir por nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a que también cuando llegue el momento podamos ver los cielos abiertos como Esteban y podamos encontrarnos contigo en el cielo a la diestra de Dios. Esperamos ese día en el cual nosotros viviremos juntos y ya no habrá más despedidas,
sino que permaneceremos a tu lado para siempre. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios Salvador, que nos ama profundamente y por eso tú nos bendices a través de cada una de las palabras que nos das. Te pedimos que nos bendigas y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y contempla tu majestad y el resplandor